Todavía recuerdo con mucho cariño, admiración y respeto a mi abuelo materno, el doctor Abraham Moreno, quien todos los fines de semana tenía el detalle de regalarme un libro, como La Isla del Tesoro, Lazarillo de Tormes, Huckleberry Finn, Robinson Crusoe, Moby Dick, entre muchos otros. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, y para el tema de hoy me gustaría hablar de el conocimiento y el algoritmo, sobre todo después de ver la plática de Pedro Domingos acerca del algoritmo maestro en referencia a un libro del mismo autor. Bueno, como dijimos, entrando con esta introducción, con este recuerdo infantil de la niñez, mis memorias, hablando de mi abuelo materno, el doctor Abraham Moreno, de los libros, y cómo ahí, gracias a esos libros que me regalaba mi abuelo, se inició mi primer acercamiento con la lectura cuando yo tenía pues alrededor de 5, 6 años viviendo en la casa de mi bisabuela Ena Cámara, en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Algunos libros eran ilustrados, letra de buen tamaño, y bueno, eso ayudaba a que mis ojos empezaran a hurgar y mi mente a imaginar después de lo que se leía ahí. Derivando de este estímulo mental por la lectura, he continuado con esa pequeña pasión por leer y amasar conocimiento, amasar libros también, que ahorita hay que migrar a lo digital. Y cuando se pueda, o cuando he logrado, lo he podido con estas colaboraciones, con algunos escritos, compartir esos bits y bytes de información, no solamente amasar conocimiento, sino compartir esos bits y bytes de información, como es el caso, como dijimos, de estas breves colaboraciones y algunos otros escritos. Pienso que el objetivo que buscaba mi abuelo Abraham Moreno era crear una serie de instrucciones para incitar a la actividad de la lectura y al final pues también buscar el resultado de estimular mis disparos neuronales creativos gracias a la imaginación literaria, similar a lo que sucede con un algoritmo. ¿Qué nos dice Wikipedia aquí? Bueno, en matemática, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante una serie de pasos sucesivos que no generen duda a quien debe realizar esa actividad. Se consigue un resultado. Y bueno, valga, como dijimos, esta introducción para hablar de la charla que observé, tuve el gusto, todavía no terminamos de verla, seguramente sacaremos más información de la misma, de la charla de Pedro Domingos en YouTube de Google Talks acerca de su libro The Master Algorithm. Partimos entonces, como nos dice Pedro Domingos, de que todo nuestro alrededor está alimentado por algoritmos para que un sistema de instrucciones o reglas deriven en cierta actividad o resultado. Tan solo pensemos toda la cantidad de instrucciones que simultáneas se van generando cuando interactuamos con nuestro teléfono móvil, teléfono inteligente, para que el mismo realice lo que estamos solicitando. Y lo anterior se incrementa considerablemente si pensamos en aquel algoritmo biológico que mueve el reloj, entre comillas, de la vida de nuestro cuerpo. Pero bueno, volviendo con Domingos, con Pedro Domingos, él abre diciendo las fuentes de conocimiento que en un inicio eran tres. Era la evolución, la experiencia y la cultura. Pero ahora han surgido una cuarta, es decir, las computadoras. Según Domingos, la evolución, como dijimos, se relacionaba con la vida en la Tierra. La experiencia se refiere a la forma en que adquirimos conocimiento. La cultura es lo que nos diferencia de los insectos, por ejemplo. Y ahora las computadoras de quienes nos apoyamos para buscar información y resolver problemas simples y complejos. Aunado a todo esto, Domingos señala que en la evolución del conocimiento se encuentra codificada en el ADN. Para el caso del conocimiento, de la experiencia, perdón, el conocimiento se encuentra codificado en las neuronas. Para el caso de la cultura, el conocimiento se obtiene cuando interactuamos con otros seres humanos, cuando hablamos con ellos o cuando leemos un libro para adquirir nueva información, nuevo conocimiento. Y por último, las computadoras, quienes pueden acceder a enormes cantidades de información y, como dijimos, realizar cálculos complejos para potenciar nuestra inteligencia y por ende nuestra capacidad de alternativas
y así poder descubrir nuevo conocimiento conjuntamente con nosotros. Además, Domingos nos explica la forma en que las computadoras descubren nuevo conocimiento. Nos dice, número 1, rellenando los espacios que existen en cierto conocimiento. Número 2, emulando el funcionamiento de nuestro cerebro. Número 3, simulando la evolución. Número 4, reduciendo sistemáticamente la incertidumbre. Número 5, darse cuenta de las similitudes entre el conocimiento viejo y el conocimiento nuevo. Y dentro de esto, Domingos nos introduce el concepto de las 5 tribus del aprendizaje de las máquinas. La número 1 son los simbolistas, 2 conexionistas, 3 evolucionistas, 4 bayesianos, 5 analogistas. Y cada una de las tribus tiene un origen y un algoritmo maestro, según Domingos. Por ejemplo, los simbolistas, el origen tiene la lógica, la filosofía, y el algoritmo maestro, la deducción inversa. Los conexionistas, la neurociencia y la programación hacia atrás. Los evolucionistas, la biología evolutiva, y la programación genética es el algoritmo maestro. Los bayesianos, la estadística, y el algoritmo maestro es su inferencia probabilística. Los analogistas, la psicología, y el algoritmo maestro son las máquinas kernel. Pero bueno, entrando a la explicación del algoritmo maestro de cada tribu, de acuerdo a Domingos, tenemos a la deducción inversa, por ejemplo, empezando cuando tenemos una operación aritmética de suma y contamos, por ejemplo, 3 más signo de interrogación y el resultado 5, y tenemos que llenar el faltante o inferir ese faltante para lograr el resultado. Es decir, buscar el número que sumado más 3 nos dé 5. Luego, la propagación hacia atrás, de acuerdo a Domingos, es el método para entender a las redes neurales artificiales utilizando un método de optimización en donde se compara la señal de salida con la salida deseada. Es decir, se propaga hacia atrás el error para reducirlo y obtener el resultado deseado. La programación genética habla de la evolución computacional, así como la evolución que creó el cerebro, en particular el nuestro, y es decir, busca responder la pregunta ¿cómo funciona la evolución? Es un campo de la inteligencia artificial que mimetiza el proceso entonces de selección natural. La inferencia probabilística se centra en que todo aquello que aprendemos es razonado mediante una analogía, donde una nueva situación se compara con la base de datos que tenemos en nuestra experiencia. Y por último, las máquinas y el kernel, tenemos que todo se aprende razonando mediante una analogía. La inferencia probabilística se centra en que todo lo que aprendemos es incierto, entonces se tiene que computar la probabilidad de cada una de las hipótesis y actualizar la misma cuando se tengan nuevos datos o variables a incorporar a la ecuación. Esa es la inferencia probabilística. Y ahora sí, las máquinas y el kernel es lo que decíamos anteriormente. Tenemos que todo lo que se aprende es razonado mediante una analogía, donde una nueva situación se compara con la base de datos que tenemos en nuestra experiencia. ¿Pero qué es todo esto? Entonces, ¿qué es este algoritmo maestro? ¿Qué es el conocimiento? Bueno, lo que se está buscando, de acuerdo a mi parecer, ya para cerrar esta colaboración, es que los científicos están tratando de descifrar aquel algoritmo maestro que rige desde el comportamiento del movimiento de las alas de una mariposa, por ejemplo, hasta aquel que generó el cosmos y produjo nuestra inteligencia. Al tenerlo, acercarnos más a esa singularidad de la misma que habla Kurzweil. Pareciera que cada vez estamos más cerca entonces de conocer el por qué estamos aquí y cómo se comporta el cosmos, el universo y la vida en sí, sometida a la presión evolutiva. Bueno, hasta aquí esta colaboración. Rodrigo Soto, Radio D 90.5, economía de las ideas.mx, y nos vemos en la siguiente.